Es un placer darles la bienvenida, clientes y ejecutivos de Banco Vimenca, a este encuentro tan especial, donde vamos a profundizar en temas que impactan el mundo financiero y empresarial de nuestro país. Hoy nos reunimos con el propósito de conocer el panorama económico a nivel global, con informaciones valiosas y perspectivas innovadoras, que aportarán a la preparación para enfrentar los retos venideros, además de impulsar el éxito de sus empresas y el crecimiento de sus inversiones. Conozcamos a nuestro economista invitado, quien compartirá en la mañana de hoy importantes informaciones acerca de la perspectiva económica a nivel doméstico global. El señor Raúl Ovalle, socio director en Analítica, firma líder en inteligencia económica dedicada a ofrecer servicios de consultoría y estrategias al sector privado, instituciones multifuncionales y entidades estatales. Posee una maestría en macroeconomía aplicada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y ha servido como docente de macroeconomía en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Especializado en tópicos macrofiscales, ha complementado su formación con cursos en el FMI, Banco Central de Brasil y la Universidad de Columbia. Su trayectoria incluye 16 años de experiencia, habiendo ocupado posiciones de alta dirección dentro del sector bancario y del mercado de valores. Ganador en 2 ocasiones del primer lugar del concurso anual de economía del Banco Central y seleccionado por la Embajada estadounidense como participante del reconocido Programa Internacional de Líderes Visitantes del Departamento de Estado americano. Desde el 2022, miembro del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio y Turismo Dominico-Suiza. Recibamos al señor Raúl Ovalle. Muy buenos días. Antes que todo, agradecer la invitación de parte de Banco Vimenca, representado por supuesto por su consejo directivo, presidente ejecutivo de la entidad, y también, como no, reconocer al equipo que ha organizado, como han visto, también este evento. En el día de hoy yo quisiera hablarles de la visión que tenemos en cuanto a las perspectivas globales, pero también de República Dominicana, aterrizada a la mayoría de sus sectores. Y quisiera iniciar con una frase de un revolucionario soviético, que no voy a mencionar su nombre, pero que a principios del siglo pasado era común escucharle decir que hay décadas en las que no pasa nada y hay años en los que pasan décadas. Y es curioso pensar que durante los últimos 12 meses hemos visto una guerra que se ha prolongado justo en Eurasia, entre Rusia, Ucrania, apoyada por la principal alianza militar del mundo. Hemos visto cómo se ha incorporado al escenario de incertidumbre global un sangriento conflicto justamente en Medio Oriente. Por supuesto, consecuencias económicas del cambio climático como la que se están viviendo en el Canal de Panamá, generando disrupciones en las rutas de transporte marítimo. Y más cerca de nuestra frontera, pues tenemos también, como sabemos, un conflicto, o más bien, casi que somos víctimas de un proceso de deterioro social, económico y político como quizás no se ha visto en 100 años en la vecina nación de Haití. Esto y otros elementos llevaron a que a principio de año el Foro Económico Global, en su reporte anual de riesgo, indicara que solamente el 16% de los encuestados esperaban una perspectiva estable en los próximos 2 años a nivel global. A pesar de esta gran tormenta de incertidumbre a nivel global, las calificadoras de riesgos principales como Standard & Poor's o Fitch, y tomemos el ejemplo de Standard & Poor's, tenían una visión bastante positiva de la República Dominicana. De hecho, reconociendo la diversificación de nuestro crecimiento y resiliencia y condicionando, por supuesto, las perspectivas a una reorganización de las finanzas públicas que todos debemos reconocer que no es más que un eufemismo para una reforma fiscal. No solamente las calificadoras tienen una percepción positiva de República Dominicana en medio de este entorno de incertidumbre. Ocurre que los mercados internacionales que transan nuestros bonos, actualmente el riesgo país, uno de los principales indicadores que seguimos de estos instrumentos en los mercados de valores,
se encuentra con 221 básicos en el menor nivel desde que República Dominicana coloca bonos desde el año 2010. Entonces, fíjense qué interesante. El mundo está atravesando una gran tormenta, pero tanto los mercados como las calificadoras tienen una percepción bastante positiva de la República Dominicana. Uno se pregunta, ¿dónde está la magia? ¿Cuáles son los potenciales riesgos de que nos desviemos de estas perspectivas? Y de eso yo quiero hablarles en el día de hoy. Quiero centrar la discusión en 3 tópicos. El primero, los riesgos internacionales con consecuencias en la República Dominicana, y voy a partir justamente por aquí. Para ello, mostrarles en esta lámina las perspectivas del Fondo Monetario Internacional en su último informe de abril de este año. Son las perspectivas más recientes de crecimiento, tanto para la economía global como algunas economías relevantes para nosotros, como por ejemplo la economía americana, que como sabemos es nuestro principal socio comercial, emisor de turistas, de remesas y de inversión extranjera directa. El primer mensaje es que el fondo ha revisado al alza las perspectivas de crecimiento de Estados Unidos. Y de hecho, cuando uno considera que otras zonas, como la zona euro, donde la percepción, donde hubo una revisión hacia la baja, o incluso en América Latina, que se ve creciendo por debajo de la tendencia, Estados Unidos con un crecimiento de 2,7%, por encima de su tendencia de 2%, que es el crecimiento de largo plazo, pues está atravesando impresionantemente un momento muy positivo. Se habla en los mercados del excepcionalismo norteamericano. Es importante reconocer que Estados Unidos ha tenido que enfrentar un tema inflacionario. Y aunque más adelante vamos a hablar de la inflación en República Dominicana, hay que saber que si bien nosotros ya la hemos controlado, en Estados Unidos todavía eso no ha ocurrido. La lámina de la izquierda justamente está mostrando la evolución de la inflación en los últimos 40 años en ese país. En negro, la evolución de los salarios. Viene bajando de niveles cercanos a 10%, lo cual es positivo. El problema es que está oscilando la inflación en la línea naranja entre 3,5%, 3%, alejado de la meta de 2% que tiene ese Banco Central. ¿Por qué esto es relevante para nosotros? Porque esto indicaría que no hay incentivos para que la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, reduzca sus tasas de interés en un contexto donde todavía no han agotado su proceso de controlar la inflación. Y en la medida en que las tasas de interés de la Reserva Federal permanezcan elevadas, esto presiona a nuestro mercado local, particularmente las tasas de la banca. Y por eso han sentido a nivel de banco y a nivel de clientes, pues que estamos atravesando un periodo bastante restrictivo. De eso vamos a hablar más adelante. Detrás de esta evolución hay que reconocer que el empleo en Estados Unidos, y aquí estamos mostrando la tasa de desempleo, tanto total como el empleo hispano, permanecen en mínimos prácticamente históricos. Están operando en pleno empleo los americanos. Y aquí quise también mostrarles la tasa de desempleo hispana, porque ahí se registran los dominicanos que trabajan en Estados Unidos y nos envían remesas. Así que independientemente de si, por ejemplo, los americanos comenzasen a desacelerarse, hay que reconocer que la tasa de desempleo en estos niveles probablemente va a implicar que las remesas van a continuar creciendo en los niveles que lo han estado haciendo y seguirán siendo la principal fuente de divisas como lo han sido durante los últimos 3 años. Tasas de interés en Estados Unidos. Tenemos que reconocer que con unos niveles de entre 5, 25% y 5,5%, que es el nivel vigente, el mayor nivel en prácticamente una década, tanto la americana como la tasa del Banco Central Europeo, la tasa del Banco Central de Inglaterra, los principales bancos centrales de Occidente, mantienen una política monetaria restrictiva. Insisto, porque todavía están batallando con la inflación. Así que la gran pregunta que nos hacemos los economistas, que se hacen también los participantes del mercado, es ¿qué va a pasar con estas tasas de interés? Veamos la opinión de la Reserva Federal en su última reunión donde presentaron proyecciones económicas. Esta tabla muestra un sinnúmero de variables, por ejemplo, crecimiento, desempleo, inflación. Y aquí debajo es la que me interesa que veamos, las tasas de interés.
Esto de 4.6 que ven aquí es un nivel para el año 2024 que tiene la Fed incorporada en sus proyecciones. ¿Por qué ese número es relevante para nosotros? Porque si las tasas están ahora mismo entre 5.25 y 5.50, la Fed nos está indicando que se está anticipando una reducción de por lo menos 75 básicos en este 2024. Pero ya el 2024 tiene cerca de la mitad del año que ha ocurrido. Por lo tanto, como todavía no lo han reducido y no han cambiado estas perspectivas, entonces uno pensaría que de mantenerse, la reducción de tasas en la segunda mitad de año sería más agresiva que lo que inicialmente la Fed nos estaba diciendo. ¿Cómo han interpretado los mercados en Wall Street esta visión que tiene la Fed de la tasa de interés? Esta matriz que ven aquí, que a veces se ve compleja, pero en realidad no es muy difícil de leer, tiene en esta columna las fechas donde se reúne la Reserva Federal a elegir las tasas de interés. Por ejemplo, la próxima reunión es la del 12 de junio. Y para esa reunión, el 91,5% del mercado piensa que las tasas se van a mantener en el rango vigente de 5.25 a 5.50. La reunión siguiente es la de julio. Ahí baja un poco, pero todavía es la mayoría del mercado, 67%. Ya para la de septiembre, fíjense que menos de la mitad del mercado entiende que se queda en ese nivel y ya la mayoría entiende que las tasas comienzan a bajar. Entonces aquí hay una primera lección. Los mercados nos están diciendo que la reducción de tasa iniciaría en septiembre. Y si inicia en septiembre ya le quedaría muy poco a la Fed para bajar los 75. Por eso los mercados entienden, o mejor dicho, no le están creyendo a la Fed de que la reducción será de 75 básicos. Posiblemente sea un número inferior o incluso hay un riesgo de que ni siquiera cambien las tasas de interés en este año. Y esto debería de ser un llamado de alerta para todos nosotros, porque si las tasas de interés internacional no bajan, eso le coloca una presión a nuestro Banco Central para bajarla, sobre todo en el periodo postelectoral. Quiero comentar dos últimos elementos a nivel internacional que entiendo tienen impacto para la República Dominicana. Uno, precios de los commodities. En este panel van a notar que tengo precios del petróleo, gas natural, carbón y oro. Estos son commodities, como saben, relevantes para la República Dominicana, particularmente los tres primeros, porque constituyen cerca del 70% de nuestra matriz energética. Hay un conflicto bastante sangriento en Medio Oriente, pero los precios del petróleo prácticamente no se han movido. Y esto es algo que es bastante curioso, porque de los últimos 5 grandes shocks petroleros que ha sufrido el mundo, 4 estuvieron asociados a conflictos en el Medio Oriente. Quizás la respuesta de por qué no se han movido en esta ocasión, a pesar del conflicto de Israel, tiene algo que ver con una frase de Golda Meir. Algunos de los que están aquí, que tienen un poco más de juventud acumulada, la recordarán como la primer ministra que le tocó enfrentar la primera guerra del Yom Kippur. Y ella decía que Moisés llevó al pueblo judío durante 40 años por todo un desierto para que residieran en la única zona de todo Medio Oriente que no tiene petróleo. Porque la realidad es que en Israel prácticamente no hay. Todo el petróleo está al norte del Golfo Pérsico. Y como no está ocurriendo ahí el conflicto, entonces estos precios no se mueven. ¿Por qué les hago este comentario? Porque hay países como Irán, y en las últimas semanas vimos que se incorporó a este conflicto, aunque ha sido limitado, que en el momento en el que un país como Irán, que es uno de los grandes productores de gas natural, se involucra, entonces tenemos que saber que ahí entonces sí habrá volatilidad en estos precios. Por eso yo soy de la opinión que nuestro Ministerio de Hacienda, como lo ha hecho en el pasado y de manera exitosa, debería considerar la compra de seguros contra incremento de precios de combustible como gas natural y o petróleo para proteger a la economía dominicana del impacto negativo de estos shocks, dada la alta y elevada incertidumbre que se está viviendo todavía en esa zona. Así que el mensaje clave es cierto que los precios no se están moviendo, es cierto que se espera durante los próximos 12 meses una reducción de precio del petróleo, solo del petróleo, el gas natural estaría aumentando al igual que el del carbón, pero el entorno de incertidumbre es tan elevado que esto podría fácilmente desviarse de este escenario base que los mercados están actualmente planteando. Un último elemento sobre commodities es el oro. Cuando hay incertidumbre global,
se dice que las personas muy afluentes compran pinturas, Picasso, Van Gogh y demás para proteger su poder adquisitivo, pero las empresas invierten en oro. Y entonces esta gran demanda de oro ha provocado un incremento extraordinario del precio del oro, que hoy por hoy se mantiene en alrededor de $2.300 y se espera que para los próximos 12 meses aumenten cerca de 100 más. Los que están en el mercado de oro saben que cualquier precio por encima de los $2.000 la onza Troy, estamos bordeando niveles históricos. Entonces es extraordinario que los precios estén en esos niveles. Todavía no hemos podido aprovechar este entorno porque nuestra principal minera productora de oro, exportadora de oro, no ha completado su proceso de expansión de la mina. Cuando eso concluye, y se espera que hacia 2025 ocurra, Dominicana podrá acceder a una nueva fuente de divisas que hoy no tiene, que es nuevas exportaciones de oro con un oro a $2.400 la onza Troy. Dicho de otro modo, las perspectivas del mercado cambiario para el año que viene, seguramente de materializarse esto, estarán mejores que las que estamos viviendo ahora. Este conflicto, como algunos sabrán, ha tenido ciertas consecuencias geopolíticas que han impactado los costos de transportar contenedores. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque sobre todo los que están vinculados en negocios como la construcción, sé que hay algunos clientes aquí en este sector y otros que tienen que importar insumos, recordarán lo terrible que fue la crisis logística hace apenas 2 años, cuando transportar un contenedor desde China llegó a costar cerca de $20.000. Entonces, cuando al sur de Arabia Saudita, en Yemen, le declararon la guerra a los israelíes por lo que está ocurriendo, pero que resulta que todo el mercado de productores del sudeste asiático que llevaban productos hacia Europa, uno de los mayores mercados de consumo del mundo, tenían que atravesar justamente esta zona, el famoso estrecho de Bab el-Mandeb, y ahí los yemeníes comenzaban a atacar barcos, provocando entonces que tuvieran que desviarse por una ruta hacia el sur de Sudáfrica, y esto por supuesto generando un incremento en el costo de transportar contenedores, pero también en los tiempos de entrega. Esta lámina que ven aquí no es algo que salga en muchas presentaciones, pero es una lámina que a mí me parece muy interesante porque muestra la cantidad de cargueros que pasan justamente por ese estrecho. Eso que ven arriba quiere decir que el año pasado, en negro, 82 cargueros diarios atravesaban por ese punto de triangulamiento. Hoy por hoy 29, mucho menos de la mitad. Para todo fin práctico, eso es como que la oferta de contenedores se redujo y por lo tanto el precio de transportarlo y el tiempo de entrega pues se ve afectado. ¿Qué tanto? Fíjense, esta lámina que les muestro aquí tiene la evolución del precio de contenedores desde China a los puertos de Occidente. Llegó a estar en $20.000, lo recordaremos hace cerca de 2 años. Aquí inicia el conflicto y se ve el incremento. La buena noticia para todos es que parecería que esto ha sido algo transitorio y ya comienzan a bajar los precios. Todavía están cerca de 25 a 30% por encima del nivel antes de que haya iniciado este conflicto en Israel, pero claramente vienen reduciéndose. Esto es otro ejemplo, similar al caso del petróleo, de cómo no podemos simplemente anticipar que las cosas van a estar bien en medio de este entorno geopolítico, porque en cualquier momento se puede ver alterado. Y por eso las compras de seguro son tan importantes en ese sentido. Si hubiesen ferreteros aquí, por ejemplo, yo les diría, bueno, traten entonces de incrementar sus inventarios en medio de este contexto para que se puedan proteger de que les agarre un momento donde transportar estos insumos pues sean más caros y lleguen más tarde. Hasta aquí, en alguna medida, los elementos internacionales que fundamentan esa incertidumbre que el Foro Económico Global destacó a principios de año. Ahora veamos cómo se ve la economía dominicana ante este escenario. Lo primero es que la gran mayoría de entidades que realizan pronósticos sobre crecimiento, que incluyen Fondo Monetario Internacional, Bank of America, nosotros en Analítica, la CEPAL, Banco Mundial y nuestras autoridades en el marco macroeconómico, tienen a nuestra economía creciendo en un rango entre un 4.1, en el caso de la CEPAL,
y un 5,4% en el caso del Fondo Monetario Internacional. Como referencia, nuestro crecimiento histórico de tendencia es de 5. Por lo tanto, cualquier cosa que nos acerque al 5 es una noticia bastante positiva. Y esto es lo que están viendo los mercados como algo positivo. ¿Cómo comparamos con el resto de Latinoamérica? En la lámina de la izquierda van a notar que República Dominicana para 2024 estaría liderando el crecimiento latinoamericano con un 5,4%. Pero digamos que el Fondo Monetario se equivoca en 100 básicos y terminamos creciendo 4,4%. Todavía estaríamos muy por encima de Costa Rica. Entonces el fondo no solamente está viendo que vamos a liderar la región, es que tenemos una diferencia, para ponerlo en buen dominicano, una gabela contra el resto de la región, a un punto que dicen los inversionistas, esto es un país que tiene unas perspectivas, o bien el riesgo internacional le está afectando menos que al resto de la región. De mantenerse estas tendencias, República Dominicana, en términos del tamaño de su economía, va hacia cierre de año a tener un PIB cercano a los 127.000 millones de dólares. Y eso implicaría que ocuparíamos en la línea roja la 7ª posición de la región latinoamericana en términos de tamaño de PIB. A veces me preguntan que quién es el sexto, quién es el próximo al que le vamos a pasar. Le estaríamos pasando a Ecuador ahora, el sexto es Perú. Pero Perú tiene una economía que es como el doble de la nuestra. O sea que, a menos, y con el perdón de cualquier venezolano que esté aquí, los peruanos importen a Maduro durante una década, va a faltar mucho tiempo para que le podamos nosotros pasar a los peruanos. Sin embargo, 7º lugar en la región no está nada mal para una economía que ya tiene 2 años que atravesó ese límite de los 100.000 millones de dólares. ¿Cómo se ve la economía en los primeros 2 meses del año? La lámina de la izquierda muestra que si comparo enero-febrero 2024 contra enero-febrero del 23, hemos crecido 5,4%. No está mal. De mantener ese nivel durante el resto del año alcanzaríamos la proyección que tiene el fondo, justamente de 5,4%. Ojo, estos son 2 meses. Ya en breve les muestro cómo compara esto si vemos 12 meses completos del año. Entonces, la gran pregunta que siempre uno se hace cuando ve estos niveles de crecimiento es, ¿este crecimiento está diversificado? Porque si estuviese concentrado en un único sector y le pasa algo a ese sector, entonces nueva vez podemos bajar los niveles de crecimiento. Y la realidad, que en la lámina de la derecha, la gran mayoría de los sectores están en verde. Así que hay un crecimiento diversificado y liderado por nuestro ganso de los huevos de oro, la industria turística. Luego le sigue el sector de la construcción, que debo recordar que es el sector de mayor contribución directa al PIB de la República Dominicana. Estamos hablando de un sector que por sí solo pesa cerca de 17.000 millones de dólares. Eso es más que el PIB de Jamaica. Nuestro sector construcción en República Dominicana tiene un PIB mayor que el PIB de Jamaica. Es enorme y por eso es muy importante evaluar cómo le está yendo. Sector comercio, cerca de 10 puntos del PIB y creciendo por encima de su tendencia. O sea que los principales sectores que contribuyen al crecimiento están en estos primeros 2 meses del año mostrando un crecimiento positivo, a pesar de estas tasas de interés tan elevadas que la economía está mostrando. Si en lugar de ver los 2 primeros meses del año, vemos 12 meses completos, que es lo que estamos mostrando en cada barra aquí, entonces notaremos que la economía está creciendo al 3,1 actualmente. 3,1 está por debajo de nuestros 5 de tendencia, o sea que todavía falta un camino por recorrer en el resto del 24. Y debo también hacer notar lo siguiente. Estas barras muestran en rojo cada vez que la economía crece en un mes menos que el mes anterior. Y en verde cuando la economía crece más que en el mes anterior. Y eso es una manera intuitiva de identificar un ciclo económico. Venimos de un ciclo inusual, porque duramos 20 meses consecutivos de desaceleración, hasta noviembre del año pasado. Y ya otra evidencia de que la economía muestra una recuperación es que desde noviembre tenemos 4 meses consecutivos donde la economía crece cada mes más que el mes anterior. Veamos algunos de estos sectores que son clave para nuestro crecimiento, iniciando con el turístico. A la izquierda podemos pensar que estamos mostrando el lado de la demanda, la llegada de turistas. Y lo positivo es que en llegada de turistas, hoy por hoy tenemos en promedio cerca de 770.000 turistas a nivel mensual.
En el 19 teníamos, antes de COVID, 537,000. Caímos a 200,000 durante COVID y fíjense esa escalera en el promedio mensual cómo viene subiendo. Cuando escucharon alguna vez al ministro Collado decir que esta es una de las economías que más rápido se había recuperado en cuanto al turismo se refiere, estaba justamente viendo este indicador. Pero este indicador, si bien es importante, hay que complementarlo con lo que ocurre a nivel de la oferta. Y la oferta uno la puede medir por la inversión extranjera directa que se destina al turismo. Y es lo que les muestro en la lámina de la derecha. La barra completa muestra para el cierre del año pasado la inversión extranjera directa total en la República Dominicana, un poco más de 4,000 millones de dólares, de los cuales, en naranja, 1,182 millones de dólares se destinaron a industrias turísticas. Esto quiere decir que 1 de cada 4 dólares de inversión extranjera fueron destinados al turismo. Y esta inversión tiene algo muy particular, distinto del proceso de incremento o expansión del sector que se vivió décadas atrás. Esto es una inversión diversificada geográficamente. Geográficamente porque sabemos que tenemos alianza público-privada al sur del país, en un destino que si bien se va a tomar tiempo para desarrollarse por completo, pues ya han iniciado, hacia el norte del país, en la zona de Puerto Plata, destinos nacientes y otros que también ya se vienen desarrollando, hacia el este o noreste, en el Ceibo, por lo que conocemos como Miches. También la oferta turística ha cambiado, ya no es solo turismo de sol y playa, turismo de ciudad. Vimos como en Santiago se inauguró hace poco la ampliación del OMS para tratar de entrar en el mundo del turismo de salud. Vemos también todo lo que tiene que ver con puertos y cruceristas, etc. Y todo esto es importantísimo destacarlo porque el sargazo, que era algo que en el pasado no era que no existía, era que no llegaba, cuando llega a la República Dominicana llega por la zona de Punta Cana, casi no llega en la zona atlántica. Entonces tener una expansión de la industria turística hacia el norte funciona como una especie de seguro para cuando se materialicen estos riesgos vinculados al sargazo. Todavía el país tiene zonas donde puede incluso redirigir la afluencia de turistas. O sea que yo sigo pensando que esto que vemos en el mundo turístico no va a parar por ahora y va a continuar esta expansión tan impresionante que hemos estado viendo. Remesas a nivel externo. Un mensaje sencillo. Estamos recibiendo más de 10,000 millones de dólares posterior a COVID y hoy por hoy incluso sobrepasando la afluencia de divisas proveniente del turismo. Y esto se mantiene. Como vimos, la tasa de desempleo baja en Estados Unidos, sugiere que esto no es algo que vaya a parar por ahora. A nivel de exportaciones e importaciones, zonas francas, booming. Vuelvo al tema de Santiago y la zona del Cibao, la gran mayoría se ubican en esa zona. En Tamboril la tasa de desempleo es 0, desde hace un tiempo ya. Y la zona franca que se desaceleraron en la segunda mitad del año pasado, continúan creciendo. En la medida que Estados Unidos mantenga ese excepcionalismo americano, pues vamos a continuar viendo zonas francas con un empuje importante. Otro elemento relevante, carteras de crédito, que nos ayuda a entender si es que hay evidencia o no de que la economía se está recuperando. En este panel vemos a la izquierda arriba la cartera total y luego una serie de sectores, incluyendo comercio, los préstamos hipotecarios, adquisición de vivienda, consumo, tarjetas de crédito. Mensaje clave, la cartera de crédito, los préstamos están creciendo cerca de 20%, 2 dígitos. Esto es un número excepcional, hay demanda de crédito, quiere decir eso. Yo me preocuparía si este crecimiento estuviera concentrado en un sector, pero está diversificado. Los hipotecarios creciendo al 17%, sector comercio creciendo al 25%, la construcción creciendo al 26%. Es una diversificación del crédito, a pesar de estos incrementos de tasa. Si las tasas de interés permanecen donde están hoy, durante el resto del año, claramente esto se va a desacelerar. Y yo soy de los que entiende que en la segunda mitad del año estas tasas van a comenzar a bajar. En breve vamos a comentar sobre eso. Aquí quiero hacer una pausa porque quiero comentarles sobre unas tendencias que hemos estado analizando desde el año pasado que me parece interesante para ustedes, sobre todo los que provienen del Cibao. Y quiero hablarles de el dimensionamiento económico de esta región. La región del Cibao es una región que produce
o en el 2023 produjo cerca de 40.625 millones de dólares. El PIB total de la República Dominicana fue de 123.000. Para poner esto en perspectiva, El Salvador no produce 40.000 millones de dólares y El Salvador es un país. Entonces nosotros tenemos, por así decirlo, un país dentro de la República Dominicana que se llama el Cibao, que está generando un PIB que supera el del Salvador, sin Bukele, ¿no? Si tomamos ese PIB total y lo dividimos por la población total de la región del Cibao, y para los santiagueros de aquí, el Cibao no es solo Santiago, aquí estamos también incorporando otras provincias importantes como La Vega y otras, pero sin duda Santiago es el corazón económico de la zona. Pero si lo dividimos entre la población, ese PIB, tendríamos un PIB per cápita de 11.790 dólares. Eso es más que el PIB per cápita de Colombia. Eso es poder adquisitivo. Yo no quiero decir que todo el mundo en el Cibao tiene ese PIB per cápita. Hay personas que tienen menos y otros que tienen más. Pero en general, hablar de que en promedio ese es el PIB per cápita nos habla de un potencial de consumo no menor. En el este, si uno incluye La Romana, Higüey, Ceibo y demás, el PIB per cápita está más cerca de los 10.500. O sea que la región del Cibao, de hecho, es la región que tiene el PIB per cápita más elevado de la República Dominicana. La inversión extranjera directa que recibió en el 2023, 1.069 millones de dólares, es prácticamente similar a lo que vimos con el sector turístico. Y si lo comparo con el Ecuador, que hay que reconocer, está teniendo unos años malos, pero Ecuador es un país del tamaño de nuestra economía y recibió 1.000 millones de dólares. Entonces produce como un país, Salvador, tiene un PIB per cápita más alto que otro país relevante como Colombia, recibe inversión extranjera directa más que otro país como Ecuador, por ejemplo. A nivel de remesas, 2 de cada 5 dólares de remesas se destinan a la región del Cibao. A nivel de población ocupada, empleo total, esto incluye formal e informal, 1/3. Lo que quiere decir eso es que cuando se vaya a discutir una reforma laboral, si esa mesa es de 10 asientos, los cibaeños deberían de tener 3 sillas al menos, porque 1 de cada 3 ocupados proviene de esa zona. Crédito. 1 de cada 5 pesos de la cartera de crédito se destina, según la data de la Superintendencia de Bancos, hacia el Cibao. Si estos datos son así, a mí me parece que la banca, y esto quizás es un mensaje para los amigos de Vimenca, está subrepresentada en la región, porque la región está sobrerepresentada en otros indicadores. Y esto, de nuevo, no solo Vimenca, la banca en general, tiene niveles de cartera de apenas un 20%. Yo pienso que debería de ser mayor. Tarjetavientes, un 25% de los tarjetavientes están residiendo en el Cibao. Y la inversión pública total en construcción que genera el gobierno o realiza el gobierno a nivel presupuestado, 1/3 de la total que le destina al país. No es solamente un dimensionamiento económico interesante. La pregunta es, ¿hacia dónde vamos con esto? Y esto quizá es una reflexión que yo quisiera dejarles a todos. En el 2024, de todo el PIB que generaba República Dominicana, 40%, 40.4% provino del Gran Santo Domingo, la región Osama. 12,6% del este, la región Yuma, y el Cibao un 33%. De mantenerse las tendencias de crecimiento vigente de cada región, tan temprano como en el 2032, en el Cibao se va a producir el 38% del PIB de la República Dominicana, más que en el Gran Santo Domingo. Entonces, para cada uno de sus negocios, yo les dejo la siguiente reflexión. Si desde ya podemos ver hacia dónde va este barco, ¿dónde están las estrategias que hoy se diseñan para que ustedes puedan formar parte de este pastel que está creciendo en esa dirección? Esto no es para responderlo hoy, esto es para llevárnoslo para la casa y considerarlo. Para muestra un botón en algunos sectores, y voy a pasar por esto un poco rápido por motivo de tiempo, este panel es como una especie de hemograma a nivel de cartera de crédito por sector. En este caso he elegido construcción. Entonces tenemos que la cartera de construcción a diciembre de 118.000 millones de pesos estaba creciendo a nivel nacional a un 50,9%. Y una morosidad, esto es importante, que viene cayendo, porque de nada sirve que crezca mucho si la morosidad se deteriora, ¿no? Vamos a ver esto mismo para el Cibao. Crece el 73%, con una morosidad también cayendo.
Entonces crece mucho más elevado en la zona del Cibao, pero la calidad de la cartera va mejorando en el tiempo. Eso es demanda de crédito por ese dimensionamiento económico que yo les vengo comentando. Por cierto, yo hablaba del 2032. Si efectivamente el proyecto de la carretera del Ámbar se materializa en la próxima década, yo creo que eso podría ser un gatillo de que esa perspectiva de la generación de valor del Cibao incluso se adelante, y en vez del 2032 quizás sea 2 o 3 años previos. Porque yo pienso que en esa zona va a ocurrir algo similar a lo que ocurrió con el este cuando finalmente se inauguró la carretera del Coral. Entonces yo creo que ese debería de ser uno de los principales proyectos que nuestras autoridades deberían de considerar implementar. Voy adelantando aquí a comentarles algunos temas adicionales. Empleo. El mensaje clave de empleo, en esta lámina que les estoy mostrando, básicamente vemos una evolución del empleo total dividida entre el sector formal, el informal y el servicio doméstico. Lo que podemos notar es que si bien ha habido una recuperación del empleo total, noten que el sector informal ha crecido desproporcionadamente más. Para un banco, si la originación de crédito depende de si el cliente está formalizado o no, lo que eso querría decir es que el tamaño del pastel potencial se ha reducido post pandemia. Y esto es algo que ha ocurrido en prácticamente todos los países de Latinoamérica. No es exclusivo de República Dominicana. Pero si hay una reflexión para todos nosotros es que esto, en un periodo postelectoral, seguramente va a adelantar la discusión sobre una eventual reforma laboral como una forma de tratar de gestionar estas tendencias. Inflación en la República Dominicana. Mensaje clave: a diferencia de Estados Unidos, nosotros con nuestra meta de 4%, en el dato más reciente de inflación, tenemos inflación en 3,4%, incluso ligeramente por debajo de la meta dentro del rango. A diferencia de la Reserva Federal, nosotros no tenemos que gestionar un tema inflacionario, no hay riesgo de que la inflación esté oscilando por encima de la meta. Vamos a ver otro indicador de inflación del sector construcción esta vez, y es la que proviene de los índices de costo de vivienda. Esta lámina que ven aquí es interesante porque básicamente estamos mostrando el incremento acumulado desde diciembre del 2019, es decir, antes de que se anunciara la pandemia, a la fecha, o a marzo, para ser más preciso, que es la última data disponible. Y el incremento acumulado del costo que enfrenta un constructor, independientemente de si son multifamiliares o edificios de más de 8 niveles, más de 4, es de aproximadamente 37,6%. Para un constructor hoy es casi 40% más caro que construir que en diciembre del 2019. No debe llamar a sorpresa que para mantener el margen van a tener que transferírselo a la vivienda. Y aquí entonces entrará la creatividad de que algunos decidirán, si no se lo voy a transferir, voy a tener entonces que construir nuevas viviendas con unos espacios más reducidos, ¿no? Y esos son de los elementos de cómo el sector de la construcción eventualmente se estaría adaptando a esta nueva realidad de costo que están teniendo. Pero no es solo eso, es que los ingresos no han crecido en ese nivel. Entonces la inflación acumulada es elevada, la inflación de los constructores es elevada, pero no es que el ingreso ha crecido 40%, 50% en ese mismo periodo. Dicho de otro modo, ha habido una pérdida de poder adquisitivo genuina en la República Dominicana y que ha afectado a través de todos los quintiles de ingresos, desde los quintiles de menores ingresos como el quintil 1 hasta los quintiles de mayores niveles de ingresos. Tasas de interés. Este ciclo de tasa es atípico para nuestro Banco Central, porque cuando intentó bajar la tasa, y lo hizo, la de política monetaria, el año pasado, en la segunda mitad, esa reducción que ven en la línea naranja coincidió con que la línea negra, que es la tasa de la Reserva Federal, todavía estaba elevada y se ha mantenido. Es decir, se estaban comprimiendo los márgenes entre la tasa de fuera y la tasa local. Esto tiene muchas interpretaciones, pero una sencilla y que hasta intuitiva es que si usted es un inversionista internacional y la tasa de la Fed está más alta o subiendo cuando la tasa de un país como el nuestro
está bajando, entonces en términos relativos es más apetecible una inversión en Estados Unidos que aquí, y eso presiona el tipo de cambio. Por eso estudiar la tasa de interés de fuera es tan relevante para nuestra economía, y por supuesto las consecuencias que eso tiene sobre las tasas activas, la de los préstamos, tanto en pesos como en dólares. Se ha venido reduciendo ese margen. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy es más conveniente endeudarse en pesos que endeudarse en dólares, en términos relativos. Y déjenme seguir hablándole de las tasas de interés. Hay muchas formas de medir qué tan restrictivo es un banco central en términos de, por decirlo de algún modo, el apretón monetario que le da a la economía. Pero una es relevante es tomar la tasa a la que los bancos se prestan y extraerle la inflación y ver por dónde anda ese número. Actualmente, o abril, en República Dominicana, esa tasa a la que los bancos se prestan, la interbancaria, si le quito la inflación, está en 7,83%. Eso es bastante restrictivo, porque una tasa neutral es de 2 y una tasa expansiva es de menos de 2. Entonces estamos más de 400 básicos por encima de lo que se considera neutral. Restrictiva quiere decir que con esa política el Banco Central está extrayendo actividad a la economía, no la está impulsando. Algo que uno haría si uno tiene controlada la inflación. Si uno no tiene controlada la inflación, pero la tenemos controlada. ¿Qué tan restrictivo es esto? No habíamos visto en todo este periodo un nivel tan restrictivo como el que estamos viviendo ahora. Es históricamente elevada esa tasa. Y yo creo que el Banco Central reconoce y sabe que esto no se puede mantener por demasiado tiempo, porque va a obstaculizar la recuperación económica. Nos ha ido bien en los primeros 2 meses del año, pero seguramente no vamos a lograr mantenerlo si esto permanece durante más tiempo. Y esto se puede ver, estas consecuencias, sobre las tasas de interés en la mayoría de los productos hipotecarios, comercio, consumo, que es lo que cada uno de ustedes siente y es lo que la mesa de dinero del banco también siente. ¿Por qué las tasas entonces están tan elevadas? Por el tipo de cambio. El tipo de cambio, que si yo comparo la semana vigente contra la misma semana del año pasado, se está depreciando cerca de 7%. En República Dominicana la moneda se deprecia alrededor del 3,5-4 a nivel histórico. Lo que está enfrentando el Banco Central, distinto del pasado, son unas condiciones de tasa de interés internacionales que no se habían visto, demasiado elevadas, y tiene que acomodarlas. Entonces mantiene esta tasa alta para tratar de controlar la moneda, sobre todo en este periodo electoral. No solo eso, las reservas internacionales a la derecha han venido cayendo. Se está defendiendo también el tipo de cambio. ¿Debería esto preocuparnos? Mi mensaje contundente para todos es que no, porque aquí no hay un problema de que falten dólares. Las remesas, máximos históricos. La inversión extranjera directa, vimos previamente, máximos históricos. La llegada de turistas, máximos históricos. La zona franca, con exportaciones también que vienen creciendo. El tema aquí no es necesariamente que están faltando dólares. El tema aquí es cuál es el precio adecuado en el mercado cambiario en un mundo donde la tasa de interés de la Fed está 500 puntos básicos por encima de la que se tenía antes de que tuviésemos una pandemia. Y ese ajuste seguramente va a requerir de que el Banco Central eventualmente tenga que comunicar que por el momento pensar en que la tasa de depreciación cambiaria será del 3,5% como la veíamos en el pasado, yo no lo veo como algo factible. El costo en reservas internacionales sería demasiado elevado. Así que otro gran mensaje que les puedo yo dejar es, durante los próximos 12 meses, la idea de que el tipo de cambio va a estar apreciándose como lo hemos visto en las últimas semanas, no me parece algo adecuado de programarse en esa dirección, sino de que la depreciación de la moneda va a estar por encima del histórico, no a un nivel que preocupe, pero más cerca del 6%, para poder acomodar esta situación de tasas de interés internacionales que estamos viviendo. Voy concluyendo con un elemento fiscal para finalizar con el balance de riesgo. A la izquierda les tengo el déficit fiscal de la República Dominicana. Van a notar este incremento importante en el 2020. Ahí llegó a casi 8 puntos del PIB. Pero luego se puede ver que nuestras autoridades
ha mantenido una férrea disciplina fiscal, algo que ha sido aplaudido, por cierto, por los inversionistas internacionales y, por supuesto, a nivel local, lo cual es positivo. El problema es que esa línea naranja que ven ahí, o esa barra naranja, es el subsidio del sector eléctrico y viene creciendo y presionando la finanza pública de una manera importante. No solo eso, a pesar de esa reducción del déficit, no es suficiente para impedir que la deuda pública siga subiendo. Entonces, la única manera de evitar que la deuda pública siga subiendo es bajar el déficit aún más, lo cual se logra o con menores gastos o con mayores ingresos. De nuevo, el eufemismo de la reforma fiscal. No me sorprendería si posterior al periodo electoral se haga oficial algún documento donde se plantee la nueva o el nuevo esquema fiscal que las autoridades seguramente han estado diseñando. Hay otro elemento que yo quisiera destacar y es que aunque República Dominicana no tiene una regla fiscal oficial, es decir, que haya ido a Congreso y se haya aprobado y que restrinja, por ejemplo, a un ministro de Hacienda, sí ha seguido una especie de regla fiscal implícita durante los últimos 15 años. Y les comento brevemente cómo esa regla fiscal ha funcionado. En esta línea azul están los ingresos totales del gobierno y en la línea naranja los gastos corrientes. El gasto corriente no es más que todo el gasto público menos la inversión pública. Es decir, estamos sacando las presas, las carreteras, etc. Fíjense que durante todo este periodo, hasta 2020, prácticamente ambas iban juntas. Lo que eso quiere decir es que el gobierno financiaba la totalidad de su gasto corriente con los ingresos que tenía. Uno diría, bueno, pero si eso era así, ¿por qué nos endeudábamos? Nos endeudábamos para pagar el gasto de capital. Y de hecho, esa fórmula es genial, porque lo que estamos diciendo es, la deuda que tengo a nivel de gobierno en el pasivo, tiene en el lado del activo una carretera nueva, una presa nueva, en fin, inversión pública que genera algún tipo de retorno. Esa regla se rompe durante COVID. Durante COVID nos mandan para nuestra casa, baja el ingreso, las empresas no están generando recaudación y el gasto corriente aumenta porque lo tuvo que hacer el gobierno para garantizar paz social, ¿no? Y cuando concluye COVID, el gran problema ha sido que no se ha terminado de cerrar esa brecha. De hecho, la gran mayoría del periodo ha implicado que el gasto corriente permanece por encima del ingreso total. Dicho de otro modo, nos estamos endeudando para pagar nómina, para pagar intereses, etc. De manera coyuntural eso no es un tema. El problema es que eso no se puede mantener durante un periodo largo del tiempo. Los inversionistas lo saben y los inversionistas por eso penalizan. Esta es otra de las razones, entre tantas, que seguramente van a llevar a que el gobierno vaya a anunciar, posterior al periodo electoral, una reforma fiscal. Y aquí un último elemento es la evolución de la deuda pública. La deuda pública, cuando uno la mide como porcentaje del PIB en cualquier escenario, tenemos que va a estar creciendo por encima de lo que crece la economía y se va a estar elevando. Esto es un problema. Esto no significa que República Dominicana va a caer en default, mucho menos. El problema es que hacia el largo plazo esto no se puede mantener, no es sostenible. Y de nuevo, las calificadoras de riesgo que hoy nos aplauden son las mismas que mañana nos estarían penalizando por esto. Ese riesgo país que yo les mostraba al principio de la presentación, que está en mínimos históricos, gradualmente se revertiría. Y finalmente, para nuestro ministro de Hacienda le resultaría mucho más caro poder acceder a nueva deuda en el tiempo. Y estos son uno de los tantos argumentos detrás de que se genere una reforma fiscal. Permítanme concluir con un balance de riesgos. Primero, quiero comentar la perspectiva de crecimiento que tienen nuestras autoridades. Esta tabla es un consenso entre Banco Central, Ministerio de Economía y Ministerio de Hacienda. Primera línea, crecimiento del PIB, segunda, 2024 5%, en línea con la tendencia, 2025 igual. Entonces hay una perspectiva de nuestras autoridades de 5. Les recuerdo, el fondo la tiene en 5.4, todavía mayor a las autoridades. Inflación controlada, 4%, dentro de la meta. Y la depreciación cambiaria, que es la última línea, dice tasa de variación, 7,3%. Ese número, 60.27 que ven ahí, es promedio del año, no diciembre. Pero sí deben reconocer que este número es consistente con este argumento que yo les decía, que en los próximos 12 meses vamos a estar viendo tasas de depreciaciones mayores que los promedios históricos.
producto de estas tasas de interés internacionales que permanecen elevadas. Esta es la visión que tenemos en analítica para varios escenarios, y si hay un mensaje que le quiero dejar es que si por alguna razón Banco Central no cambia su postura monetaria, esa que tiene hoy, que nos mantiene con una tasa históricamente restrictiva, esta economía estaría creciendo entre 3 y 3,5 para el año completo. No lograríamos alcanzar el crecimiento proyectado. Y como Banco Central lo sabe, y no creo que estará dispuesto a permitir que por segundo año consecutivo esta economía crezca en estos niveles tan bajos, estoy en alguna medida anticipando que la segunda mitad del año actúen y abran las represas de la liquidez posterior al periodo electoral. Detrás de todos estos escenarios, por supuesto, hay riesgos. Y aquí quiero rápidamente mostrarle esta lámina que resume los principales riesgos que el Foro Económico Global, en esa lámina al principio de la presentación, indicó a principio de año. Tenemos en la columna de la izquierda lo que ellos llaman riesgos globales. Algunos lo hemos abordado, pero hay uno que se llama inseguridad cibernética, que yo les quiero mencionar. No exactamente para los señores de Banco Vimenca, porque no les voy aquí a predicar a convertidos, pero sí para el resto de los clientes que quizás no tienen dentro de su top of mind, como dirían los mercadólogos, la relevancia de estos riesgos. Una vez me tocó en una presentación a un gremio de constructores, un ferretero preguntándome cómo eso me afecta los temas de ciberseguridad. Y yo le decía, bueno, depende de que estén automatizados, estén tus cajas, pero imagínate por un segundo que te hagan un secuestro digital y no puedas operar las cajas, que es por donde entra tu efectivo durante 3 semanas. ¿Cuánto tú pudieras aguantar? Entonces aquí hay ferreterías, como ustedes saben, que tienen cierto tamaño. Esto es un ejemplo que puede sonar hasta trivial, pero en alguna medida pone el foco y la atención en algo que durante el 3er año consecutivo sale a nivel de estos riesgos. En cualquier plan estratégico de alguna empresa con cierta proyección en República Dominicana que no tengan un acápite para los temas de riesgo de ciberseguridad y en adición que no tengan un subacápite sobre el riesgo reputacional, cómo se gestionaría, yo pensaría que están subestimando esta realidad. Y cada vez que ustedes vean que esta economía sale en la prensa, en las noticias, obtiene estos niveles de crecimiento, pues claramente nos hacemos muchísimo más apetecibles para los cibercriminales. A la derecha van a ver lo que dice el Foro Económico Global, que son los principales riesgos de República Dominicana. Y me quisiera concentrar en el último, migración involuntaria, que es una especie de eufemismo para Haití. Que por cierto, lo que vemos en analítica, desde hace unos años ya, tenemos la crisis sociopolítica de Haití como el primer riesgo al que se está enfrentando de hace un tiempo República Dominicana. 2 elementos rápidos sobre eso, porque a veces es complejo entender cómo es que esto de verdad nos afecta. Primero, en esta lámina van a ver desde el año 1950 hasta 2018 una evolución del PIB per cápita de una selección de países. Ese que se ve alejándose es República Dominicana. Mientras que esta selección de países prácticamente se quedó durante ese periodo de prácticamente 70 años estancado. Aunque no se ve bien ahí, quiero que sepan que lo que ese gráfico quiere decir es que en el 2018 Etiopía, África subsahariana, estaba mejor que Haití. Uganda, Chad, estaba mejor que Haití. Eso es antes de la pandemia, antes del magnicidio, eso es antes de las consecuencias que ha tenido a nivel global la guerra entre Rusia y Ucrania, etc. Todo lo que ha ocurrido en Haití desde ese momento a la fecha ha sido un deterioro mayúsculo. Cuando uno se pregunta a nivel de fronteras globales entre un país con mayor nivel de ingreso y uno con menor nivel de ingreso, ¿dónde se ven las mayores diferencias? Entonces uno descubre que Saudi Arabia y Yemen es la frontera más dispar que hay en el mundo. El saudí promedio es como 35 veces más rico que el yemení promedio. Y si uno hace ese ranking y pasa por las Coreas del norte y del sur, por Israel y Palestina, por Guyana y Venezuela, que hay que reconocer que es más o menos porque Guyana se acaba de sacar la lotería del petróleo y Venezuela se gastó el ticket que se ganó hace mucho tiempo. Pero entonces tenemos Haití y República Dominicana dentro del top 10.
con una diferencia: somos la única isla. Entonces, ante estos senderos que se bifurcan, por decirlo de algún modo, entre la República Dominicana y Haití, ¿dónde creemos nosotros que van los haitianos a migrar? Entonces se abre una gama de riesgos que honestamente son completamente nuevos para la República Dominicana. El de una crisis humanitaria de gran escala y la presión internacional que tendríamos nosotros que gestionar si eso ocurriese. Tensiones étnicas a nivel doméstico, porque no podemos olvidar que seguramente tenemos entre 1,5 y 2 millones de haitianos, quizás mal calculados, dentro de la República Dominicana. Todo lo que tiene que ver con crimen organizado, nosotros queremos desarrollar el sur en Pedernales, una de las zonas más bellas que tiene nuestra Quisqueya. Pero ¿qué pasa si eventualmente no se controla el tema de las bandas? Y así como ocurre en países de África subsahariana, algunos elementos de estas bandas secuestran a un turista en Pedernales. Por ejemplo, ¿cómo nosotros estaríamos gestionando el riesgo reputacional asociado a la seguridad nuestra? Fíjense el caso de Ecuador. Ecuador hoy es el país con mayores niveles de criminalidad del continente, quizá quitando México, y debe de ser la mejor época para visitar a Galápagos, porque está completamente alejada de la zona donde está ocurriendo el crimen, pero nadie va, porque hay una percepción de que todo el país está sufriendo. Entonces, algo en un extremo de esta naturaleza es a lo que nosotros nos estaríamos enfrentando. Nueva disputa diplomática y de medio ambiente. No creamos que el único río que hace frontera entre ambas naciones es el río Masacre. Tenemos otros ríos. El río Lisbón hacia el sur. ¿Qué pasa si las comunidades haitianas cerca de Lisbón se conectan y quieren hacer otro canal, por ejemplo? ¿Será que Dominicana va a volver a cerrar la frontera en esa zona? Esos son de los elementos, insisto, que Dominicana en el pasado no estaba acostumbrada a gestionar, y tenemos hoy más que nunca que prepararnos para ello. Detrás de estos riesgos hay oportunidades, hay comunidades de haitianos clase media, personas de bien que demandan servicios financieros, carros, seguros, etcétera, y en alguna medida van a acudir a muchas de sus empresas para muchos de estos servicios. Pero sin duda que el más relevante, en mi opinión, es el potencial deterioro reputacional de República Dominicana en la arena global, cuando es fácil armar campañas negativas contra nosotros, como la vimos en el caso del 2019 de David Ortiz, que por un atentado se nos acusó de ser un país extremadamente inseguro para el turismo. De todos estos son elementos, digamos, que surgen y que en el pasado no estaban. A pesar de eso, y ya con esta lámina concluyo, cuando uno mira la perspectiva de República Dominicana, sobre todo hacia la próxima década, y aquí estoy mostrando el PIB per cápita de nuestro país en un ranking donde Panamá sería el primero, luego Chile, Uruguay y República Dominicana hacia 2028 barra gris. Tendríamos un PIB per cápita de $34,300. El de España es como de 40 y tantos. Para llegar a España nos faltan 15 años. Para el PIB per cápita que tiene España hoy, 15 años, eso pasa más rápido de lo que creemos. Y la realidad es que nosotros tendríamos durante esa próxima década el mayor aumento proyectado en el PIB per cápita de toda la región. Esto es algo que a mí me parece impresionante, pensar el futuro que se avecina. Y yo cierro con una breve anécdota de un señor, un titán de la diplomacia y la estrategia, que se llama Henry Kissinger, que escribió un libro en Punta Cana, justamente, en la casa de su amigo Carlos de la Renta, se llama On China, donde él hablaba hace más de 10 años sobre la perspectiva que él veía de China. Y él tenía una frase muy contundente, donde él decía que para los chinos, en su proceso histórico, la tierra prometida siempre fue China, no estaba fuera de China, no era Estados Unidos, no era Europa, siempre fue China. Y los chinos ya estaban ahí. Y yo siento que algo similar ocurre en República Dominicana. Todos los inversionistas reconocen y entienden, así como nosotros también deberíamos de reconocerlo, que en Latinoamérica, ante toda esta incertidumbre, la gran tierra prometida es República Dominicana, y lo bueno es que cada uno de nosotros ya estamos aquí, así que a seguir trabajando para ello. Muchas gracias. Gracias, señor Ovalle, por esa intervención. En este momento damos apertura a un espacio de preguntas y respuestas. Sus preguntas son sumamente importantes para nosotros para profundizar en lo que hemos visto en la mañana de hoy y así ver diferentes perspectivas. Así que adelante con sus preguntas. Tú planteas
que prevés que para la segunda mitad del año el Banco Central va a reducir la tasa como una forma de, digamos, garantizar que el crecimiento no se detenga. Pero si el Banco Central reduce la tasa luego de las elecciones, como tú hablas, y en el segundo semestre, eso no se traduce en este año necesariamente. O sea, hay un rezago entre el movimiento de política monetaria y lo que eso genera en la economía. Entonces, en definitiva, ¿por qué pretender que efectivamente vamos a tener un crecimiento del 5%? Y yo puedo inclusive discutir con bastante intensidad el tema de que el crecimiento de los primeros 3 meses tiene mucho que ver con el proceso eleccionario de febrero y con el gasto desmedido del gobierno para tratar de garantizar ese proceso electoral. Entonces, si tú quitas el gasto público en el primer trimestre, ¿cuál fue real y efectivamente el crecimiento nuestro? Sí, déjame partir por el final. En República Dominicana, el 85% del PIB lo genera el sector privado. Yo no quiero con esto desmeritar el rol que tiene el gobierno, pero el gasto que se puede percibir como excesivo en 1 o 2 meses, en el marco de todo un año, no mueve la aguja del crecimiento. Para que la aguja del crecimiento se mueva a nivel de gasto público, tendríamos que ver un verdadero shock de inversión pública. Y no gasto corriente, sino ese gasto que genera mayor empleo, importaciones de maquinaria, etc. El último ejemplo que tenemos de algo como lo que mencionas fue en el 2012, cuando el déficit incluso aumentó y llegó a cerca de 7 puntos del PIB. Pero se corrigió el año siguiente, justo por eso, porque la inversión pública no era un gasto más rígido. O sea que yo no pensaría que febrero tuvo algo que ver con eso. Uno sí podría pensar que en febrero del año anterior era tan bajo el nivel de crecimiento que cuando uno compara el de este año, entonces se ve este salto que tú mencionas. Sin embargo, como yo mostraba previamente, prácticamente todos los sectores estaban creciendo de manera diversificada. Y quiero recordar algo. Yo hice una distinción, y qué bueno que has hecho la pregunta, entre cómo se ve la economía cuando la mide por los primeros 2 meses versus 12 meses completos. Y en los 12 meses completos, tal como aludes, la economía está creciendo al 3.1. O sea que para llevarla de ese 3.1 de 12 meses al 5, se va a requerir sin duda de un cambio de postura monetaria. Los modelos que nosotros tenemos, a pesar de que hay rezagos, hay que decir que esos rezagos de la política monetaria casi no ocurren en el mundo del mercado de valores, esos son instantáneos, esos cambios de tasa, pero sí, como mencionas, en el mundo de las carteras de crédito. Entonces, ya están incorporando ese hecho para hablar del 5. ¿Qué quiero yo decir con eso? Que si Banco Central hubiese en diciembre comenzado la reducción, quizás la economía no crece 5, hubiese crecido más. Ahora, de que hay riesgo y no lleguemos al 5, totalmente, varios lo mencionamos aquí, y como decía yo en la parte de las proyecciones, de no cambiar las perspectivas de tasa de interés, esta economía crecería entre 3,5 y 4, máximo. Y ya tendríamos que vernos entonces en el 2025. ¿Por qué Banco Central no reduciría tasas si quisiera defender la moneda? Lo que yo pienso es que Banco Central habrá entendido de que defender la moneda en esta coyuntura de tasas de interés internacionales tan elevada por tanto tiempo va a implicar un costo en reservas internacionales, en crecimiento económico. Incluso las expectativas de una reforma fiscal te generan también que el sector privado espere antes de comenzar un nuevo proceso de inversiones, etc. Y todo eso son riesgos que yo estoy seguro que lo ve el Banco Central. Y la apuesta es que van a preferir mitigar eso, reduciendo cuanto antes las tasas, y no permitir que la economía entonces se desacelere más de lo necesario. Tendremos que tener una conferencia como esta a cierre de año para ver cuál de los dos tenía más razón. Gerardo, cuando tú coges a un albañil semi-refinado como yo y le metes tantos números, le crea muchísimas confusiones. Entonces no te extrañe que yo diga algún disparate. De hecho, te voy a pedir incluso. Pero me voy a dar el lujo de decirte que cuando dijiste que los haitianos demandaban ciertas cosas, inversiones, etcétera, se te olvidó decirte
que demandan viviendas, que han comprado muchas. Entonces me di el lujo de corregirte o ayudarte. Cuando pones la primera presentación, yo no sé si tú la podrías poner ahí cuando abres la presentación, ahí me recuerdas como una especie de telaraña que hay para que los recursos lleguen desde los generadores de los recursos, por ejemplo, desde los ahorrantes más grandes que hay ahora, que son los que tienen la seguridad social, hasta nosotros, los constructores, los desarrolladores y hasta los adquirientes de los préstamos de largo plazo. Esa especie de telaraña que tú presentaste en la economía, yo pienso que se parece a lo que atraviesan esos recursos para llegar al que toma el financiamiento final en el largo plazo. Y yo me pregunto, si lo que controla el Banco Central es la masa monetaria, es decir, la cantidad total de dinero que hay en la economía, si hubiese una reforma donde esos recursos pudiesen llegar de manera más directa desde los fondos que tienen los recursos hasta los desarrolladores y de ahí a los largos plazos, si no bajaría la tasa de interés, tendría un efecto positivo en la generación de viviendas y en la colocación de viviendas y no aumentaría la masa monetaria, es decir, disminuiríamos intermediarios que no tendría que venir desde una AFP hacia el fondo de inversión y después a un fideicomiso y de ahí venir entonces el adquiriente, sin que se aumente necesariamente el riesgo. ¿Eso sería factible con una reforma? Eso habría que analizarlo. Yo diría lo siguiente: cuando se diseñan los programas de liberación de encaje, tradicionalmente los bancos múltiples, sobre todo reconozcamos que en República Dominicana la banca múltiple está muy concentrada, 3 bancos controlan cerca del 70% de los activos totales, reciben entonces una proporción mucho mayor de estos recursos para ser canalizados a su sector, por ejemplo. Sin embargo, tenemos bancos más medianos, pequeños, incluso asociaciones que no son tan grandes, pero que tienen un mayor apetito de riesgo de crédito por ese sector. Entonces uno podría pensar en un rediseño de estos programas para que la canalización de los recursos vaya hacia aquellas entidades que tienen mayor apetito de riesgo, porque puede ser que un banco grande, no voy a mencionar ningún nombre, simplemente no tenga un gran apetito por el sector construcción. Sin embargo, el resto de las entidades medianas y pequeñas no la suma y el apetito total pues puede que supere el de los grandes. Eso es uno de los elementos. La idea de uno poder, como entendí que usted me quiso mencionar, hacer que para un segmento, en este caso constructores o quizás adquirientes, se reciban recursos mientras el Banco Central mantiene controlada la masa monetaria, a nivel macro no tendría un efecto. De hecho, lo importante aquí es que sean todas las tasas las que bajen, porque de lo contrario, la economía no se ve incentivada. Se va a ver incentivado un sector, de eso no hay duda, pero lo que aquí queremos lograr para garantizar ese 5%, por ejemplo, de crecimiento, es que todos puedan crecer. Y por eso yo creo que en la segunda mitad del año no es solamente que las tasas van a bajar, es que los programas de liberación de encaje van a ser agresivos, van a ser abiertos para muchos de los sectores. Y lo bueno de su sector es que como es el principal en cuanto a contribución a empleo y contribución directa al crecimiento, no me llamaría sorpresa si muchas de las facilidades o incluso ese rediseño que yo le menciono se pueda implementar en un nuevo programa de liberación. Yo no sé si todavía me permiten presentar 2 dudas más. Tú presentaste ahí unas gráficas de cómo había perdido la capacidad de compra del dominicano, es decir, la capacidad de adquisición de la canasta básica. Y yo no entiendo esa gráfica y te agradecería que me la explique, porque que yo recuerdo en los últimos 12 años los salarios han aumentado un promedio de un 25% semianual, es decir, más o menos un 12.5% anual. La tasa de inflación aquí no ha sido tan elevada nunca. ¿Cómo se explica entonces que el poder adquisitivo no haya sido positivo? Sobre todo, que cuando tú hablas de la canasta familiar, lo estás comparando con el salario individual y ¿por qué no lo comparamos con el ingreso familiar también?
Y eso cambiaría esa perspectiva, esa percepción de la disminución de capacidad de compra que tenemos. Le agradezco la pregunta, déjenme quizás hacer algunas precisiones. Puede que en los últimos 3 o 4 años, sobre todo luego de la pandemia, el gobierno haya anunciado incremento de salario mínimo por el orden de esos montos que usted ha mencionado. Pero los empleados que pueden acceder a ese salario mínimo representan del total del mercado laboral quizás un 25%. Recordemos el alto nivel de informalidad que tiene la economía y que no se ve expuesto a estos incrementos. Entonces, ¿qué hacemos los economistas? Evaluamos para todo el mercado laboral cómo crecen los salarios. Y la realidad es que en los últimos 25 años los salarios en República Dominicana crecen entre 3 y 3,5% anuales. Entonces, cuando yo mido aquí, el deterioro del poder adquisitivo no es una visual histórica, es más bien una visual de lo que ha ocurrido desde que inicia la pandemia a la fecha. Porque justamente lo que quería era compararle que si el índice de costo de vivienda suyo en promedio le ha aumentado en 40, pero el ingreso del hogar ajustado por la inflación no ha aumentado en 40, entonces claramente la demanda del constructor, sobre todo en los segmentos de bajo ingreso, se van a ver más afectadas. En los segmentos de altos ingresos, pues tienen una, vamos a decir, sensibilidad menor y quizás van a estar más preocupados porque le terminen la villa, le terminen la casa, le terminen el apartamento y estarían entonces dispuestos a pagar lo que sea que haya aumentado, pero los de menor ingreso lamentablemente se refleja en una caída de la demanda. Muchas gracias, Raúl. Y la última cosa que quiero referirme, y voy aquí dirigido a Vimenca y a los otros bancos, es que ser informal no quiere decir ser mala paga. Entonces, los bancos que crean políticas de formalización del crédito de esos informales, que son un alto porcentaje de la economía, yo creo que van a salir muy beneficiosos en los negocios a futuro. Muchas gracias y perdonen la necedad. Para nada. Raúl, yo tengo 2 inquietudes o 2 preguntas, ¿no? Inicialmente, cuando estamos viendo de que la economía ha crecido 5.4 en los 2 primeros meses, pero interanualmente un 3.1, pero vemos que hoy por hoy tenemos desde finales, desde el mes de abril y lo que va de mayo, tenemos una contracción de liquidez bastante pronunciada. ¿Cómo le juega eso en contra al crecimiento económico, dado de que estamos en un periodo electoral? Entendiendo de que normalmente en los periodos electorales lo que se hace es enviar dinero a la calle. Hoy por hoy no estamos viendo eso. Y la otra lectura sería ¿qué esperas tú de luego que pasen las elecciones? Dado de que ese 3.1 interanual con este rezago de liquidez pudiese disminuir ese crecimiento, estaríamos esperando una avalancha de medidas económicas para estimular la economía para tratar de llegar a ese 5% anhelado por las autoridades. Yo esperaría que sí, voy a comenzar por el final, de que lleguen estas medidas, pero va a ser muy importante para la autoridad monetaria comunicarlas adecuadamente. Primero al sector financiero y luego a la mayoría de los gremios empresariales, de que estas medidas van a generar un incremento por encima del histórico, aunque coyuntural, de la depreciación cambiaria. De modo que las expectativas de tipo de cambio no se desanclen y no se genere una gran incertidumbre de por qué ahora el tipo de cambio se deprecia al 6 y no al 3 como veíamos antes. Yo creo que si Banco Central lo comunica bien, sobre todo en este contexto donde, como dije, tenemos una afluencia de divisa extraordinaria por todas las fuentes estructurales, turismo, inversión extranjera, etcétera, no debería de generar eso un pánico. Así que la comunicación va a ser para mí fundamental. Al punto que de hecho conecta tu pregunta con la que me hicieron al inicio, el caballero aquí delante, una forma de saber qué tan acercados estamos o no con esa perspectiva es que por cada mes que pase que no anuncien estas medidas, es un mes adicional que nos vamos a alejar entonces de esa meta de crecimiento que entiende el fondo, que entienden las autoridades y que tenemos como un escenario base. Eso es lo primero. Sobre el punto electoral, cuando uno analiza la mayoría de las encuestas, parecería todo indicar que esto va a concluir en primera vuelta. Y desde el punto de vista de la economía, qué bueno, porque eso querría decir
que medidas como la que acabamos de comentar, etcétera, podrían automáticamente comenzar a implementarse. De ocurrir en un escenario contrario a lo que las encuestas vigentes sugerirían, una segunda vuelta, pero que no se puede descartar, entonces es posible que vamos a tener que durar un mes adicional de la situación vigente, de este apretón de liquidez que tenemos, ¿no? Y esto porque lo que hemos visto en la historia de los ciclos electorales, y acaba de ocurrir en febrero, no lo olvidemos, es que semanas antes del ciclo electoral, como acaba de pasar, pues hay una gran restricción coyuntural, el tipo de cambio a veces se aprecia, como está ocurriendo ahora, y posterior al ciclo electoral, entonces retorna a depreciarse la moneda. Ahora bien, yo quiero establecer que República Dominicana vivió en el 2012 una lección importante. Cuando las encuestas no están tan, vamos a decir, desniveladas como se ven hoy en día, y que en el pasado quizás eran torneos electorales más cercanos, y esto que comento, ojalá que no se interprete como una reflexión partidista, es evaluando la historia, entonces la inversión pública en periodos electorales ha tendido a ser mayor. Eso, por ejemplo, pasó en el 2012. Pero eso que ocurrió en el 2012, donde hubo un gran incremento de la inversión pública en el contexto de unas elecciones, a República Dominicana le costó. Las calificadoras de riesgo nos redujeron la calificación. Cuando Hacienda al año siguiente intentó emitir bonos soberanos en el 2013, fue mucho más caro, 150 básicos mayor. Y las calificadoras en aquel momento dijeron, hasta que ustedes no demuestren que pueden atravesar un ciclo electoral sin generar desvíos fiscales, nosotros no vamos a volver siquiera a evaluar un incremento de la calificación. En el 2016 se logró. En el 20 llegó COVID, hubo un periodo electoral, y ahí fuimos el primer país de América completo donde Standard & Poor's aumentó la calificación. Y yo creo que alrededor de todos los partidos, oposición y gobierno, hay un entendimiento, y esto es algo muy positivo para el país, de que con la disciplina fiscal no se debería de jugar. Y la realidad es que, en mi opinión, no se ha jugado. Cuando digo no se ha jugado, alguien dirá, porque he leído la prensa y demás, que se ha gastado en publicidad y demás. Todo eso es debatible, pero a nivel macroeconómico, eso, insisto, no mueve la aguja que lleva a la incertidumbre de una calificadora de riesgo o de un inversionista. Yo creo que en ese sentido Dominicana hace más de 10 años aprendió la lección, y estas autoridades han demostrado que continúan manteniéndola. Bueno, gracias por sus intervenciones, y en ese sentido también damos las gracias a todos por estar presentes hoy. En nombre de Banco Vimenca les expresamos nuestro agradecimiento por haber sido parte de este enriquecedor encuentro económico. Las informaciones compartidas nos han brindado una visión más clara de desafíos y oportunidades en el panorama financiero actual. Queremos agradecer a nuestro distinguido orador por sus conocimientos y su capacidad de transmitirnos informaciones valiosas. Gracias y feliz resto del día.